Pachi Pregunta, hoy con Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la OEA. Bienvenido, licenciado Vaca. Muchas personas piensan que la libertad de expresión y el derecho a la información son temas que competen solamente a los medios y por tanto no la defienden. ¿Por qué el tema es importante para la ciudadanía? Bueno, en primer lugar creo que hay que hacer una claridad, además de agradecer la invitación a tu programa, y es que la libertad de expresión y la libertad de prensa no es un derecho privilegio de medios y periodistas. La razón por la cual existe una importancia acentuada en su protección es por la función social y democrática que cumplen. Las democracias parten de la premisa de que necesitamos informaciones y opiniones diversas sobre asuntos de interés público y cuantas más mejor, y a partir de ellas la sociedad va a tener más información sobre su entorno y podrá tomar decisiones sobre su futuro. Luego es un derecho que nos interpela a todas y a todos. Hay políticos que asedian con demandas civiles y penales a medios de comunicación, comunicadores, activistas, formadores de opinión. ¿El problema es de lo que quieren abusar o el problema es del sistema que se los permite? Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de la prensa en revelar lo que muchas veces está oculto. Es decir, la labor periodística, y cuando se investigan y se hacen denuncias, al final también se le está revelando a la sociedad un asunto que pasaría desapercibido sin el trabajo de la prensa. Y eso es algo que las sociedades democráticas están llamadas a proteger y abrazar. Ahora, naturalmente pueden existir controversias, y en el trámite judicial o administrativo de esas controversias es muy importante que en el centro esté la protección del debate público. En no pocas oportunidades, buena parte de las acciones judiciales, y estoy hablando del monitoreo en el continente, no me refiero a ningún país en particular, no están tan dirigidas a resarcir un daño como a obstaculizar el debate público. Y esto tiene un efecto de bola de nieve, porque implica varias consecuencias. Implica que las y los periodistas y los medios de comunicación tienen un andamiaje para hacer periodismo, no para defenderse, implica un desgaste judicial muy importante. En segundo lugar, creo que es una muestra frágil de intolerancia a la crítica, es decir, todo funcionario público que entra a la vida pública está llamado a ser tolerante a la crítica y además someterse al escrutinio público. Claro, y a someterse al escrutinio público. Y en tercer lugar, que a mí es la que más, temor me da, y es que se puede estar gestando un efecto inhibidor. Es decir, incluso no hace falta que exista una condena, porque la misma existencia de los procedimientos juega como etiqueta. La etiqueta de una persona que transgredió la ley, un medio que transgredió la ley, y eso es algo que empieza a modular la percepción ciudadana sobre la labor de los medios de comunicación y puede terminar desincentivando el periodismo. El periodismo hay que promoverlo, hay que protegerlo, hay que controvertirlo también, pero no hay que asfixiarlo. ¿Cómo puede, del otro lado de la moneda, defenderse un ciudadano o un funcionario que se siente agraviado con una noticia? Creo que las dos tipos de personas que planteas tienen una posición distinta con relación al medio de comunicación. Es decir, un funcionario público por lo general tiene un parlante propio, muchas veces de alto volumen, a través del cual puede controvertir cualquier asunto que le interpele. Es decir, si hay que hacer algún tipo de corrección, si hay que hacer algún tipo de aclaración, el mejor lugar para dar esa discusión es el propio debate público. El debate público nunca se lastima si se le agrega información. El debate público se lastima cuando se retira información. Usted hablaba el jueves en su presentación de la Cámara de Comercio acá en Panamá sobre el deterioro del debate público. A ver, son tiempos bien difíciles para la vida democrática, y en la medida en la que se ha venido trasladando a entornos digitales parte de la conversación pública, pues hay unos síntomas que preocupan. Entonces es difícil aspirar, por ejemplo, a tener conversaciones, cordiales, respetuosas en redes sociales, si el comportamiento, por ejemplo, de algunos liderazgos públicos es violento, puede estar bordeando los discursos que alientan a la violencia o a discursos de odio. Esto es un síntoma muy preocupante a nivel del debate público. Pero también el debate público mejora con calidad en los contenidos periodísticos. Y esto creo que también implica cómo caminamos las sociedades para que el periodismo de calidad pueda tener el nivel
importancia que debe tener, porque el mejor periodismo, yo estoy convencido, está pasando ahorita. Lo que pasa es que hay mucho ruido, hay muchos distractores. En parte por las redes sociales, pero digamos, convivimos de manera simultánea con la censura de siempre, que es la censura de la mordaza, pero hay una censura que también es la censura del ruido que aturde, que hace que se pierda perspectiva y que se pierda foco, ¿no? Además, el periodismo de calidad cuesta, el periodismo de calidad toma tiempo, el periodismo de calidad requiere de habilidades muy particulares que tampoco pareciera haber una estructura económica, la gente no está pagando por ese periodismo. Luego, el deterioro del debate público también debe ser superado por un resaltar la labor del periodismo de calidad dentro de la sociedad. Hablaba usted de aclarar los malentendidos o los agravios en el debate público. ¿Qué piensa usted del endurecimiento del reglamento de los derechos a réplica? A ver, los estados, y siempre hay un llamamiento a los parlamentos a que tomen en consideración los largos kilómetros recorridos por el derecho internacional en materia de libertad de expresión. En particular, digamos, el curso regular que tiene la valoración de instrumentos legales en curso para nuestra oficina es que puedan ser remitidos a través de los canales regulares. Digamos, yo obviamente estoy al tanto de que existe este proyecto de ley, pero en caso de que el Estado panameño quiera que haya alguna evaluación, con gusto podríamos hacerlo en el caso que se active. ¿Pero ustedes han tenido reclamos sobre faltas de derecho a réplica en Panamá? De momento no hemos tenido reportes al respecto. ¿Cuál es el propósito de una ley que aumente multas, reduzca tiempos en el derecho a réplica? Toda ley o todo instrumento normativo que toque el derecho a la libertad de expresión debe tomar en consideración su garantía y no su restricción. Y el llamamiento es a que los parlamentos tomen eso en consideración. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la OEA. ¿Por qué, licenciado Vaca, por qué hay que despenalizar la calumnia y la injuria? A ver, en un Estado de Derecho, las autoridades pueden atender distintos conflictos o controversias con distintos niveles de severidad, ¿no? El derecho penal, el derecho criminal, para hacer una analogía, es el arma más afilada del Estado. Es la batería de recursos con las cuales el Estado responde a los hechos más gravosos que implicarían, por ejemplo, privación de libertad. Los comportamientos más lesivos son los que las sociedades democráticas trabajan a través del derecho penal. Ahora, si hablamos de que el derecho de la libertad de expresión es importante, es catalizador de derechos humanos, es indispensable para la vida democrática, el castigar la participación pública o la amenaza de castigo penal de la participación pública es desproporcionada. Es desproporcionada y es inhibitoria. Es decir, hay medidas menos lesivas, ¿sí?, como la rectificación, ¿sí?, como el agregar información al debate público, porque voy a poner un ejemplo menos hipotético. Intimidatorias. Pero voy a poner un ejemplo hipotético. Si por un reclamo de un líder político se ingresa a la cárcel a una persona, ¿sí?, que le criticó, ¿cuál es el mensaje para el resto de la sociedad? No puedes criticar. Que esa persona no es criticable so pena de poder incurrir o que se le pueda sancionar de forma equivalente. Luego, el arma más afilada del Estado, aquella que se debe reservar para las conductas más gravosas, no puede ser la forma como yo limite un derecho que es trascendental e importante para la participación pública. Luego, lo que ha hecho la Corte Interamericana es que cuando hay una expresión sobre asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos, el derecho penal no es el mecanismo idóneo para imponer límites a esa libertad de expresión. En Panamá hay secuestros por acciones en defensa del honor. Las indemnizaciones incluso se dictan antes de la sentencia y las decisiones terminan inevitablemente afectando el funcionamiento de los medios.
¿Cómo deben establecerse los límites y los secuestros civiles? Y por otro lado, ¿por qué no se debe permitir el secuestro de los activos de un medio? Mira, yo puedo compartir al respecto porque creo que no es prudente hacer un análisis del caso concreto de mi parte, ¿no? Pero lo que sí ha dicho el sistema interamericano, a través de sentencias de la Corte, es que las sanciones civiles desproporcionadas pueden ser tan o más agravantes e inhibitorias al debate público que las sanciones penales, ¿sí? Y uno puede plantear un ejemplo, es decir, si el criticar, ¿no?, si el hacer periodismo de investigación cuesta una suma desproporcionada de dinero, también se desincentiva el debate público. La ley panameña no contempla el principio de la real malicia, o sea que el demandante no tiene que probar que hubo intención de hacer daño. ¿Eso por qué es peligroso? El principio de la real malicia, digamos que tiene dos escenarios. Uno, cuando quien publica la información lo hace con conciencia previa de que la información es falsa, y el segundo escenario es que se publica información con un desprecio deliberado sobre si lo que se está publicando es cierto o es falso. Protege la posibilidad de que la prensa sea libre. Y en este sentido, hay un llamamiento a que puedan los sistemas estatales validar si hay deliberado dolo y malicia para afectar sin ningún propósito, digamos, de interés público a una persona, y ese es un escenario donde el Poder Judicial está llamado a acudir en protección del agraviado, o si el asunto del cual se está tratando es un asunto de interés público. Porque si el asunto del cual se está tratando es de interés público, los sistemas democráticos deben proteger el debate público. ¿Y cómo entran en el juego los delitos ambiguos? ¿Qué son, para que la gente entienda, y cómo podemos reconocerlos? El sistema interamericano ha planteado que no todo límite a la libertad de expresión es admisible. Se requiere de 3 requisitos. El primero es que esos límites estén de manera clara, expresa y taxativa en la ley. Porque es importante que los límites o los eventuales límites a la libertad de expresión sean claros, porque eso es algo que cualquier persona puede entender cuál es la conducta que está, la expresión que está limitada y cuál es la expresión que no. Si hay zonas grises, si hay ambigüedad, es una invitación a la arbitrariedad. O a la selectividad. Porque después está sujeto a interpretación, ¿sí? Una zona gris, ¿no?, digamos una zona ambigua, que aumenta la discreción para una aplicación que puede llegar a ser selectiva, y esto es algo que no suma, sino que resta al debate público. Estamos claros que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero, por el otro lado, ¿cuál es el peligro de la frase libertad de expresión con límites? Y esto va relacionado con la última pregunta. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero es un derecho trascendental. Es un derecho que facilita la garantía de otros derechos humanos, y es el único derecho que resulta indispensable para la labor periodística. Digamos, sin libertad de expresión el periodismo se acaba, ¿no? Claro que hay un margen de expresiones cualificadas o puntos de referencia, es decir, como ciudadanos, ciudadanas, tenemos la expectativa de que de un universo de contenidos, el contenido que ofrecen los medios de comunicación es un contenido curado, es un contenido que pasa por unos métodos periodísticos. Pero tengo un poco el temor de que al poner peros a la libertad, ¿no?, como, sí, a mí me gusta la libertad de expresión, pero y al final ese es un margen de libertad bastante restringido. Yo creo que aquí hay que apelar al pluralismo, hay que apelar a la noción de democracia deliberante, hay que apelar a que las controversias se zanjan en el debate público también, y así nos alejamos de la imposición de contenidos. Hablamos hace un ratito del intento de poner una soga al cuello al periodismo mediante demandas civiles y penales. ¿Cómo entra aquí el favoritismo en la asignación presupuestaria en los medios de comunicación? ¿Eso califica como chantaje?
El artículo 13 de la Convención Americana, que es el que consigna el derecho a la libertad de expresión, y eso es algo muy particular porque no está en otros tratados internacionales que también tienen derecho a la libertad de expresión, prohíbe la censura indirecta, que son aquellas vías sutiles a través de las cuales se puede terminar silenciando voces. Entonces, ha habido una larga discusión al interior del sistema interamericano por varios años, por ejemplo, sobre la asignación de frecuencias de radio, de televisión, ¿no? Como una forma de dosificar las voces dentro del debate público. Y de la asignación presupuestaria también. Y también la publicidad oficial. Es decir, la publicidad oficial es contraria o desafía los estándares interamericanos en el momento en el que se vuelve una moneda de chantaje que premia el silencio y que castiga la crítica, ¿no? La publicidad oficial per se no, digamos, no, yo creo que es una forma de ingreso de medios de comunicación legítima, pero cuando es utilizada como moneda de chantaje que premia el silencio y que castiga la crítica, tiene consecuencias antidemocráticas. Vamos a otro cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi pregunta, hoy con el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca. Su opinión de los funcionarios que deciden no dar entrevistas a medios que denuncian sus irregularidades. ¿Deben hacerlo o no es su obligación hacerlo? Yo creo que es una trampa al debate público, porque, por dos razones. En primer lugar, porque les pedimos a las y los periodistas que hagan periodismo de calidad. Y un elemento fundamental para hacer periodismo de calidad a las dos partes es contrastar las fuentes, ¿no? Entonces, personas que se sienten injusticiadas por los medios de comunicación y de manera simultánea no dan entrevista a los medios de comunicación, pues se la pone muy difícil a la prensa, porque ¿cómo aspiran a que la prensa pondere su versión de los hechos si ni siquiera dan esa oportunidad, ¿no? Pero por el otro lado, y como hablamos al inicio de esta entrevista, más allá de las cotidianas tensiones que pueda haber entre entrevistador y entrevistado, el beneficiario final o los beneficiarios finales son los ciudadanos y ciudadanas. Luego a ellos también se les está privando de conocer esa versión. Entonces creo que siempre que hay funcionariados públicos y hay asuntos en los cuales se puedan ver interpelados, lo mejor que pueden hacer es aportar la información que les concierne. En estado de emergencia, los gobiernos pueden posponer la rendición de cuentas. Panamá tiene los números controlados dentro de todo hace varios meses, pero el estado de emergencia se mantiene. ¿Qué peligro tiene eso para la libertad de expresión? Algo que observamos a lo largo de varios, digamos, del monitoreo de la región, es que si bien es razonable que una situación, digamos, que no se podía advertir, implicaba la operación del Estado a muchos niveles de una forma rápida, no sé, compras, principalmente en la atención a la pandemia, eso debiera haberse compensado con mayor transparencia de acceso a la información. No siempre encontramos, digamos, como ese balance. Hubo rapidez, por ejemplo, en la operación de actividades estatales no previstas, ¿no? Pero no necesariamente había correspondencia de dejar en disposición vía transparencia activa lo que cotidianamente habría estado de manera disponible. Yo creo que esto es un desafío muy importante, porque pues al final, a partir de eso es que se puede hacer escrutinio público y se pueden tomar correctivos o se pueden tomar mejores decisiones a futuro. Limitación de acceso de las actas del gabinete por 10 años. ¿Por qué eso atenta contra la libertad de expresión? El derecho a la libertad de expresión tiene como varias dimensiones, ¿no? Digamos, una es la libertad de prensa, otra es el derecho a estar informada, y hay una palabra en el artículo 13 que es el de buscar y recibir información. A partir de estas dos palabras, a nivel interamericano se entiende como parte del derecho a la libertad de expresión el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y aquí hay, digamos, una transición que no se ha terminado de hacer en la región, y es que somos una región con una cultura del secreto, ¿no? Y eso es algo que nos ha acompañado por largos años.
y donde, por ejemplo, el funcionariado público con frecuencia considera que la información le pertenece, ¿no? O que violaría de publicarla la ley de protección de datos en temas que no son de seguridad nacional. Entonces, pero a lo que hoy es, hay unos instrumentos normativos, ¿no? Pero hay una cultura del secreto, ¿no? Los estándares interamericanos hablan de que la regla general debe ser la máxima divulgación de información, bajo el entendido de que la información que produce, que custodia, que tiene el Estado es una información que le pertenece a la ciudadanía y que el tener acceso a esa información facilita el escrutinio público. Pero generalmente cuando ocultan una información es porque están ocultando una irregularidad, ¿cierto? A ver, el derecho a acceso a la información, como el derecho a la libertad de expresión, también tiene límites. En este caso se les conocen como excepciones. Lo que pasa es que esas excepciones no son excepciones azarosas, o no deberían ser excepciones azarosas. Son excepciones que tienen que corresponder a lo que se entiende a nivel interamericano como un test de daño o un test de interés público. Y es que el valor que se protege resguardando la información es superior al interés público de revelar la información. Y en este sentido, digamos, si se siguieran los estándares interamericanos, sería más difícil negar información que permitir su acceso. Su lectura de las amenazas veladas a periodistas, por ejemplo, en México matan por mucho menos a un periodista. Es la tragedia que persigue este continente y la violencia contra la prensa es una distorsión democrática. La Declaración de Principios la plantea como las formas más radicales de censura, ¿no? Por un lado, la violencia, hay una violencia que se origina en actores criminales organizados, ¿no? Después hay otra violencia que de cierta manera está alentada por liderazgos públicos, y creo que eso hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Periodistas que hacen investigaciones sobre asuntos de interés públicos, que después reciben una reacción estigmatizante de una autoridad pública con cierto nivel de notoriedad, y eso activa en los seguidores de ese líder público un entorno permisivo a la violencia contra la prensa. Y esto es muy complicado, particularmente para mujeres periodistas, ¿no? En entornos digitales, donde además las amenazas y las intimidaciones están acompañadas también de violencias por su condición de mujer. Para cerrar, licenciado, ¿cuál es la mayor preocupación para usted como relator de la situación de la libertad de expresión en Panamá? El suspenso en el cual se tienen muchos procesos judiciales. Creo que el sostener en el tiempo de manera indefinida procesos judiciales es algo que nos preocupa en la relatoría. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Que tengan excelente día.